Libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 17, versículo 1. Vamos a ver lo que Dios nos habla a través de su palabra, lo que tiene que ver con la gran ramera del Apocalipsis. Pero también vamos a ver parte de lo que Dios nos muestra a través de esta palabra, porque nosotros podemos ver a través del tiempo, del mundo y las naciones, que lo que es la doctrina cristiana evangélica, aún en estos momentos, en pleno siglo XXI, mantiene muchas de esas falsas enseñanzas de la religión católica. La doctrina cristiana evangélica, es doloroso decirlo, pero mantiene muchas de esas falsas enseñanzas de la religión católica. Y eso lo podemos ver y vamos a mirarlo a través de la palabra. Yo te digo, hermano y hermana, Dios le hables a la iglesia. Y dice Dios en su palabra antes de ir a Apocalipsis 17:1, lo dice en el libro de la primera carta de los Corintios 2:14, dice que para el mundo todo lo que nosotros hablamos, esto es una locura. ¿Por qué dice que es una locura, hermanos? Porque ellos no pueden entender estas cosas. Y aún en este tiempo, también miramos a la doctrina cristiana evangélica, que tampoco entienden estas cosas, porque para nosotros llevar esta palabra tenemos que tener una palabra rema, una palabra revelada, tenemos que ser guiados a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso yo lo manifiesto y lo vamos a ver aquí, vamos a discernir versículo por versículo, porque nosotros vemos que lo que es la doctrina cristiana evangélica, discúlpenme la repetición de la repetidera, pero ellos mantienen aún parte de esas falsas enseñanzas de la religión católica. ¿Y por qué eso? Porque siguen doctrinas de hombre. Lo mismo que la religión católica, ellos siguen doctrinas de hombre, porque ellos son guiados y son mandados desde el Vaticano. Y así mismo pasa con la doctrina cristiana evangélica. Nosotros miramos las misiones, tienen que ser, son hombres allí que llevan esta palabra, este mensaje, pero, pero ellos tienen que someterse a la voluntad de un hombre. ¿Por qué? Porque han dejado unos escritos, unos tratados que se le llaman dogmas y obligan a la membresía a creerlos, a decir que esto es revelado por Dios, y eso es falso, eso no es cierto. Es doloroso decirlo, pero es verdad, porque yo soy un hombre que llevo la palabra, el mensaje al mundo, a las naciones, lo llevo a través de valla, porque la palabra dice que donde nosotros pongamos la planta de nuestro pie, ese lugar es nuestro. Y donde yo vaya, tengo que hablar de la palabra del Señor hasta el último instante en que Cristo Jesús venga por la iglesia. Si es que Dios nos ha mandado a llamarnos a su presencia, porque la venida de Cristo está a las puertas. Yo te digo, yo espero que este estudio, porque esto no es una prédica, Jesucristo nunca predicó la palabra, Él la enseñó. Y entonces nosotros tenemos que enseñar la palabra. ¿Y cómo hacemos para enseñarla? Teniendo una palabra viva, una palabra revelada. Pero ¿cómo tenemos una palabra viva? Cuando nosotros seguimos a ese Dios vivo que dice Dios en su palabra, y escrito está en Génesis 1:1, al que hizo los cielos y la tierra con su gran poder, aquel que nos dio ese aliento de vida, ese espíritu de vida. Entonces yo te digo, esta enseñanza espero que abra tus ojos, hermano y hermana, a muchos, que el que no tenga ese conocimiento acerca de lo que es este tema, Dios, le pidamos a Dios, Él dice en su palabra, que le pidamos sabiduría, que Él nos la da en abundancia, pero para eso tenemos que estar nosotros en obediencia, saber conocer la voz de Dios. Y cuando nosotros hablamos de conocer la voz de Dios, tenemos que saber de que realmente Dios nos habla de su palabra y escrito está, y tenemos que hacer su voluntad. Por eso miramos nosotros aquí en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para poder hacer la voluntad del Señor, tenemos que seguir esos mandamientos. Bien, entonces yo te quiero decir que grandes juicios de Dios caerán sobre este mundo y sobre sobre esa Babilonia que hablamos allí en la gran ramera, y lo vamos a ver a través de la palabra. Vamos al Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, así dice la palabra del Señor, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Así dice la palabra, te mostraré la sentencia contra la gran ramera,
la que está sentada sobre muchas aguas. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está, dice, ven acá y te mostraré la sentencia con la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así lo dice Dios en su palabra. Bien, entonces nosotros miramos que así que esta iglesia, la ramera de Babilonia, como dice la palabra, está sentada sobre muchas aguas. Quiere decir que esto miremos, abremos las sagradas, vamos a la palabra del Señor, vamos allí al mismo libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Vamos a la palabra del Señor, miremos lo que dice, y me dijo, también las aguas que has visto de la gran ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces miramos nosotros que lo que es la Apocalipsis 17:15 nos habla y nos dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está ahora. Miremos qué representan las aguas. Las aguas representan las personas y las naciones de todo el mundo. Por eso nosotros tenemos que llevar la palabra al mundo y a las naciones. La palabra lo dice y escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 28, 19 en adelante. Dice, id por todo el mundo haciendo discípulos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ir por todas partes a través del mundo y las naciones, llevando su palabra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, siempre lo he manifestado en Daniel capítulo 12, versículo 4, dice la palabra del fin de los tiempos, porque esa palabra allí ya está revelada, ya fue revelada, simplemente que falta es el cumplimiento, pero el cumplimiento se da en esto, lo que falta es muy poco para que se cumpla la palabra, porque como siempre los he manifestado, Dios nos habla de 3, que son los que dan testimonio del cielo, de 7, de 12, que es el número de gobierno, pero también nos habla de 40, y esos 40 años ya están para cumplirse, porque esa palabra fue revelada en la década de los 80, y ya quiere decir que en la década del 20 ya la venida de Cristo, esto no pasará mucho tiempo para que Cristo venga. ¿Y quién es el interesado en que venga Cristo por la iglesia? Pues aquellos que estamos de la mano del Señor, porque tenemos que tener esa fe tan grande, que si Cristo llegara en este momento, nos iríamos con Él. Si Dios nos ha mandado por nosotros a su presencia, nos ha mandado a llamar, nos iremos con Él. Entonces, lo más interesado es en la iglesia de Jesús. Bien, ya eso será otro tema. Entonces miremos que dice que las naciones de todo el mundo, y si te sientas en algo, entonces estás siendo apoyado por este objeto. Así que es una iglesia que tiene un apoyo mundial. Nosotros lo miramos, por ejemplo, de todos los pueblos y naciones diferentes. Entonces yo te quiero manifestar algo, hermano y hermana. Nosotros tenemos que saber que la iglesia católica romana es la iglesia más grande del mundo, es la que tiene más seguidores. Es la que tiene más seguidores, tiene aproximadamente más de 1,5 billones de seguidores. Ahora, miremos lo que dice Dios en sus palabras, y escrito está, por ejemplo, en Apocalipsis 17:2, dice, y los reyes, dice así la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, en la cual han fornicado, dice la palabra del Señor, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Mira lo que dice la palabra del Señor, y los reyes de la tierra han fornicado, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Así lo dice Dios en su palabra. Y Dios le está hablando a la iglesia de Jesús. No le está hablando al mundo como tal, porque ellos no la pueden entender. Entonces, es una iglesia que ha tenido, y nosotros tenemos que saber que ha tenido relaciones diplomáticas con naciones de todo el mundo. Sabemos que la historia, que esta iglesia, lo que es la iglesia católica, ha tenido mucha autoridad y tiene mucha autoridad sobre los reyes, sobre los presidentes, sobre la tierra. Por eso fue capaz de hacer lo que hizo cuando miramos nosotros en la Inquisición, en tiempos pasados. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, que la iglesia, perdón, la iglesia católica es la única, hermano y hermana, amigo, amiga, tú que estás viendo esta enseñanza, es la única institución religiosa que mantiene relaciones diplomáticas y tiene acceso al derecho internacional. Es la única, ninguna otra entidad. Ahora, yo te quiero decir, miramos nosotros, por ejemplo, con lo que yo les decía ahora, muchas, yo creo que el 90%, si me equivoco, pero yo creo que pasamos del 90% de lo que es el pueblo cristiano evangélico. Siguen esas falsas enseñanzas, aún siguen llevando esas falsas enseñanzas de lo que es la religión católica. Nosotros tenemos que mirar, Dios nos está diciendo, y eso lo vamos a ver ahora cuando hablamos, y lo vamos a ver cuando Él dice que salgamos de ahí, pueblo mío. Entonces miremos que nosotros no podemos seguir, nosotros tenemos que dar una palabra revelada, tenemos que pedirle a Dios que nos quite esa venda, esa ceguera que hay en nuestros ojos.
Entonces nosotros miramos que aún los habitantes de la tierra ciertamente se han embriagado con las falsas enseñanzas de ella. Toda la tierra, nosotros vemos por todas partes que siguen esas falsas enseñanzas de ella. No solamente esa cantidad, de miles y miles de personas que siguen a la religión católica han sido engañados por esas enseñanzas, sino que también lo que es la doctrina cristiana evangélica. Siguen muchas de esas falsas enseñanzas que tiene la religión católica. ¿Por qué? Porque siguen doctrinas de hombres y nosotros no podemos seguir una doctrina de hombres. Nosotros tenemos que seguir es una enseñanza de Jesús, una doctrina revelada, una palabra revelada. Pero ¿cómo vamos a hablar nosotros una palabra revelada? Vamos allá al libro, a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, y miremos lo que dice. Dice, y en los cuales el Dios de este siglo, cuando Dios se habla de en los cuales el Dios de este siglo, se está refiriendo al mismo diablo y los demonios que el Señor los reprenda, hermano y hermana. El Dios de este siglo es el diablo y los demonios. Él ya fue vencido hace más de 2000 años. Él estaba a los pies de Cristo y a los pies de la iglesia. Hermanos, tenemos que tener eso, pero miremos lo que dice, sigue diciendo, Él cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué habla de los incrédulos? Dios nos muestra a través de su palabra, y escrito está, que todo esto se refiere a la iglesia de Jesús, porque allí es donde está la incredulidad. Si nosotros miramos, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 1 en adelante, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, egoístas, perdón, avaros, el que lo quiere todo, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, el que habla mal de Dios, desobedientes a los padres, perdón, no cumple las órdenes. Entonces todo esto está dentro de la iglesia, dentro de la congregación, allí están. Entonces Él cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Dios. Por eso, porque ya una palabra leída, no es una palabra muerta prácticamente, no es una palabra viva. Entonces ya no es una prédica, porque entre una prédica y una enseñanza hay una brecha demasiado grande, y nosotros lo veíamos, por ejemplo, lo que dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Miramos todo lo que dice ahí: son ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Todo eso lo encontramos dentro del pueblo del Señor: crueles, aborrecedores, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los diferentes más queridos. Y Dios dice que esa gente debemos nosotros evitarla. Entonces miremos, yo les vuelvo y les digo, la doctrina cristiana evangélica, pero Dios dice, sigue muchas de esas falsas enseñanzas que tiene la religión católica. Pero Dios dice en su palabra, y escrito está en la segunda carta de Pedro 3:9, dice, parte B, parte final, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el instante que llegue Cristo Jesús por la iglesia, Él se lleva a la iglesia, pero también se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y esto queda totalmente gobernado por un gobierno netamente satánico y los demonios. Entonces la cosa no va a ser fácil. Es cierto, cuando nosotros hablamos ahora de la tribulación, la gran tribulación, allí se va a predicar mucho el evangelio, la palabra del Señor, y muchos, como lo dice la palabra en el mismo libro de Apocalipsis o Revelación, muchos se van a convertir al Señor. Pero ¿cómo tienen que convertirse? ¿Cómo tienen que pagar esto? Dios por eso no quiere que nadie se quiere, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Vamos a Apocalipsis 17:4, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Yo no sé más claro, no se puede entender estas cosas. Y sin embargo nosotros, bueno, yo vuelvo y lo repito, la doctrina cristiana evangélica sigue muchas de sus falsas enseñanzas de esta religión católica, ¿no? Apocalipsis 17:4 lo dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de las abominaciones de su fornicación. Así lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios a través de su palabra, y escrito está. Hermanos y hermanas, yo les pido que le pidan el discernimiento de la palabra del Señor, que les quite esa venda, porque Dios dice en su palabra, y escrito está en el libro de Mateo 10:20, dice, no sois vosotros los que habláis. ¿A quién se refiere? A la iglesia. Dice, es el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Entonces, ¿por qué llevan una prédica? ¿Por qué no pueden llevar una enseñanza? Porque realmente en ellos no hay absolutamente nada, no hay la dirección del Espíritu Santo, porque dice, no sois vosotros los que habláis. Cuando nosotros hablamos así, es porque Dios tiene la dirección de nosotros tenemos que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, nosotros miramos aquí, por ejemplo, dice la palabra del Señor, y la mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata. Entonces yo te quiero decir, ¿sabías, hermano y hermana, que los colores de los principales obispos y cardenales de la Iglesia Católica son púrpura y escarlata? ¿Sabías esto? Que la Iglesia Católica Romana es la institución más rica del mundo.
Esto es una cantidad de cosas. Ahora, Dios dice en su palabra en Apocalipsis 5, Dios sigue diciendo, y en su frente un nombre escrito, un misterio Babilonia, la grande, la madre de las rameras y la abominación de la tierra. Por eso estamos viendo lo que es la gran ramera, la madre de las rameras de la abominación de la tierra. Y sin embargo, yo vuelvo y lo repito, y no me cansaré de repetirlo, porque ahí sí se cumple la palabra que dice Dios en su palabra, y escrito está, por ejemplo, en la carta de Timoteo, Timoteo capítulo 2, versículo 2, primera carta de Timoteo, capítulo 1 en adelante, dice, la predicación de la apostasía, mira, pero el Espíritu claramente dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la mente cauterizada, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán muchas cosas. Y así es, duele decirlo, pero quiero decirles, hermano, la palabra se cumplió, se reveló, pero no se ha cumplido, pero está para cumplirse. Y Dios dice, no quiero que nadie se quede, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9, parte final. Yo te digo, hermano y hermana, Dios no nos manda a juzgar a nadie ni a condenar a nadie, pero tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar de estas cosas, y hablaré de esto hasta el último instante en que Cristo venga por la iglesia, porque sé que Él lo que falta es muy poco tiempo. Si Dios no ha mandado por mí, ha llamado a su presencia, pero yo hablaré de esto. ¿Por qué? Porque yo sigo un Dios vivo, yo hablo lo que Dios dice en su palabra, escrito está, porque hablo de su palabra. 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito en misterio Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de la abominación de la tierra. Así lo dice Dios en su palabra, escrito está. Entonces, ¿por qué la doctrina cristiana evangélica tiene que llevar esas falsas enseñanzas que dicen allí, hermano y hermana? Yo te pido, pídele a Dios que te quite esa venda, esa ceguera, porque como lo veíamos nosotros aquí en la segunda carta de los Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Es la realidad, así lo dice Dios en su palabra, porque es una palabra revelada. Por lo tanto, la gran ramera está sujeta al sistema babilónico, llamado Babilonia la Grande, hermanos y hermanas. Ahora nosotros miramos, por ejemplo, Apocalipsis 17:6, dice la palabra del Señor, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro. Así Dios le muestra todo esto a Juan. Apocalipsis 17:6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Así dice, la iglesia está ebria, dice, de la sangre de los santos. Cuando Dios habla de los santos está refiriéndose a personas específicas. Resulta que no todos son santos. Por eso dice, las oraciones de los santos también hablan. Apocalipsis habla de las oraciones de los santos. Quiere decir que no toda oración llega ya a la presencia del Señor. Simplemente está hablando de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Esos hombres y mujeres que hacen la voluntad del Señor. Y eso lo veíamos nosotros ahora en la primera carta de Juan 5:3. Es hacer la voluntad del Señor. Es hacer su voluntad. Entonces la iglesia está ebria de la sangre de los santos. Eso significa que ella no solamente se ha manchado sus manos con la sangre del pueblo de Dios, sino que está borracha de tantos homicidios. Tremendo esto. Santo, santo, 7 veces santo, al que está sentado y al que ha de venir. Entonces miremos nosotros en Apocalipsis 17, vamos a Apocalipsis 17:18. Dice la palabra del Señor, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí se está refiriendo prácticamente al concordato. Y la mujer que has visto es la gran ciudad de la reina, que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y cuáles son esos? Hermanos y hermanas, tengo que decírtelos, porque nosotros tenemos que hablar claramente, porque ya una palabra revelada es el papado, es el papa. Nosotros lo veíamos, cuando yo hablaba en una enseñanza pasada del falso profeta, del anticristo, quiénes son y de dónde salen estos. Estos salen de allí del Vaticano, salen de allí, dígase lo que se diga, no hay otra palabra. Lo dicen también allí en el libro de Revelación. El papado es muy influyente, es poderoso. Casi todos los príncipes, todos los países consultan con esta institución antes de hacer cualquier movimiento. Ahora miremos, nosotros vamos a la palabra del Señor. 17:6 dice, y cuando vi, quedé asombrado con gran asombro. Así dice la palabra. 17:6 dice la palabra del Señor. Dice, santo, santo, dice,
Vi a la mujer ebria en la sangre de los santos y en la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. ¿Cuál es esa única iglesia? ¿Mm? Que muchas de las personas miran con asombro. La admiración, la religión católica. Vamos a la palabra del Señor. Allí vamos a Apocalipsis 17:9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Así lo dice Dios en su palabra. Esto coincide con la Iglesia Católica Romana. El Vaticano. ¿A dónde se encuentra el Vaticano? Su geografía se encuentra en Roma. Y la antigua Roma era conocida como la ciudad de las 7 colinas. Todo eso lo tengo que decir, hermanos. Ahora, vamos a la palabra del Señor para que vamos finalizando. Apocalipsis 18:4. Mira lo que dice. Yo te quiero decir algo, hermano y hermana, amigo, amiga, tú que estás viendo, colócale mucho cuidado a esto porque es importantísimo para que vean lo que dice Dios en su palabra. Mira lo que dice la palabra. Por eso yo les decía, mucho de la doctrina cristiana evangélica siguen esas falsas enseñanzas. ¿De quién? De la doctrina de esa religión católica. Mira lo que dice aquí en 18:4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, dice la palabra, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está, salí de ahí, pueblo mío, le está diciendo Dios en su palabra, y escrito está, ¿a quién le está diciendo? A la iglesia. Vamos a la segunda carta de los Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 6. Vamos a la palabra del Señor. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Pero antes volvamos a repetir este versículo. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia de Jesús. Salí de ahí. Pídele al Señor que te quite esa venda, esa ceguera, hermano y hermana. Nosotros no tenemos por qué seguir doctrinas de hombres. Nosotros tenemos que seguir una palabra viva, revelada. Lo que dice Dios en su palabra. Lo vamos a leer. Dice en la 18:4 Apocalipsis, y oí otra voz en el cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está. Santo, santo, 3 veces santo el que está sentado y al que ha de venir. Dios está llamando, hermano y hermana, amigo y amiga, mira, Dios está llamando a su pueblo a salir de esa Babilonia. No es solo a la iglesia católica, no romana, ni al mundo entero, está llamando a salir de esa Babilonia, sino a todos los evangélicos, a todos nos está diciendo, salir de ahí, no sigas esas falsas enseñanzas. Entonces vamos aquí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, no, vamos a leer desde el 16, dice, parte B, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, así dice la palabra, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano y hermana, amigo y amiga, yo voy a hacer una oración, simplemente vas a repetir conmigo, amén, sea. Amigo, yo sé que esto ha tocado tu corazón, yo lo sé, amigo, amiga. Tú que estás viendo esta enseñanza, repite conmigo, reconozco, Señor, que estoy apartado de ti. Perdóname, Señor, límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, reconozco que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos al tercer día. Por eso vivo, abro mi corazón, Señor, para que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amigo, amiga, si has hecho esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra y Cristo está en la carta de los Efesios 5:27. Haces parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga. Así lo dice, coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos todos los días a la congregación. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Y yo te quiero decir algo. Predicaré, llevaré esta palabra, la enseñaré hasta el último instante en que Cristo venga, porque la venida de Cristo es inminente. Créanlo o no lo crean, la venida de Cristo está a las puertas. Esto lo que falta es demasiadamente poco. Todo está dado para que Cristo venga por la iglesia. Y Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta que usted donde quiera se encuentren. Amén.